Creo que es unánime el voto. La mayoría de los docentes quieren empezar por física. Muy bien. Ahora, para hacer esto, pues están viendo aquí mi computadora. Yo doy clic en donde dice ciencia y voy a seleccionar alguno de los temas de física. Luz y sonido, movimiento o electricidad y magnetismo. Yo me siento más cómodo con movimiento. Movimiento rectilíneo uniforme, aceleración, gravedad, etcétera, ¿no? Entonces voy a dar clic aquí donde dice movimiento. Y después en aceptar, ¿vale? Y aquí ustedes van a poder ver que ya comenzó y me dice, ok, tengo localmente instalado con Yenka, junto con el simulador se instalan algunos contenidos ya predeterminados. Estas son como prácticas de laboratorio ya predeterminadas, que ya están creadas, que ustedes las pueden usar, modificar, adaptar a su metodología de enseñanza, aprendizaje y demás. Muchos profesores me preguntan, oye, ¿dónde está el manual? El manual está aquí. Esta sección que se llama introducción es el manual. Estas prácticas, la práctica de usar kits, usar objetos, crear un experimento de movimiento, usar objetos de presentación, trazar un gráfico, resistencia y flotación. Estas prácticas son el manual tanto del docente como del estudiante, ¿ok? Entonces, el manual está enfocado en la práctica, no en de que lean y vean cómo se hacen las cosas, sino que las hagan. Entonces, si yo aquí en Yenka Movimiento, que es los temas de física, de movimiento rectilíneo uniforme, tiro parabólico, etcétera, quiero empezar a aprender a utilizar el simulador, doy clic en introducción y voy a dar clic en la primera parte del manual, que es usar kits de lecciones. Voy a dar clic ahí y me va a abrir este ejemplo. Y me dice, ok, aprende a utilizar los kits de lecciones. Pulse la flecha derecha de estas instrucciones para continuar. Observe que el objeto con el que se puede interactuar en cada paso de las instrucciones aparece resaltado. Ok, entonces voy a dar clic en esta pequeña flechita y me da la siguiente instrucción. Los kits de lecciones están diseñados para su uso a pantalla completa, como lo estoy haciendo yo en este momento. Para cambiar a pantalla completa, pulse el botón de inicio Yenka en la parte superior izquierda de la pantalla y seleccione alternar pantalla completa, que es este botón que está aquí, y puedo yo ponerle pantalla completa, ¿no? Pero bueno, ya aquí lo tengo. Ya estoy yo en pantalla completa, por eso no me aparece, ya estoy yo en pantalla completa, ya lo tengo aquí maximizado, ¿vale? Ahora, aquí, si yo me doy cuenta, pues aquí tengo las instrucciones, denme un segundito, modificar, tengo aquí las instrucciones y voy a hacer un poquito más grande este cuadrito. Voy a hacer más grande este cuadrito, voy a hacerlo un poco más alto. Voy a hacerlo de 800 píxeles de alto y voy a hacerlo de 1000 píxeles de ancho. Muy bien. Hice un poquito más grande este cuadrito. ¿Para qué? Para que se vean mejor todas las instrucciones, ¿vale? Y me dice, ok, a continuación vuelvo a pulsar el botón de Yenka para regresar a esta pantalla. Muy bien, ya estamos aquí. Simplemente nos está enseñando a navegar, ¿no? Ahora, en cualquier momento puedo pasar a la forma de ventana. A la forma de ventana y alternar y pasar de pantalla completa a ventana, como lo verán. Está en ventana o está en pantalla completa. Ok. Los kits de lecciones contienen botones de pausar y recargar, que son estos dos botones. ¿Para qué sirven estos dos botones? Para detener el tiempo y para volver a empezar. ¿Ok? Con este botón yo puedo hacer detener el tiempo, cosa que no puedo hacer en la vida real, para hacer mediciones o hacer cambios en la simulación o en la práctica que estoy haciendo, ¿vale? Y siempre voy a tener aquí unos objetos, ¿vale? Aquí en el tema de física tengo un objeto que es una bola inelástica ideal, un espacio de propagación de ondas y una barra, ¿ok? Los objetos se encuentran en una bandeja de objetos representados por iconos y se pueden arrastrar por dentro y por fuera de esta bandeja. Yo puedo tomar la bola y ponerla aquí en el espacio, puedo tomar un espacio de propagación de onda o puedo tomar una barra, ¿no?
y los puedo regresar a su bandeja de trabajo, ¿no? Entonces puedo agarrar esta bolita y volverla a poner en su lugar, el espacio de propagación de onda, igual regresarlo a la bandeja y la barra regresarla a la bandeja, ¿vale? Si lo saco de la bandeja se maximiza su tamaño completo. Si arrastro la bola, por ejemplo aquí me está diciendo arrastra la bola dentro y fuera de la bandeja, muy bien. Cuando llegue al final de las instrucciones, a la flecha derecha aparecerá en gris para indicar que ya no hay más páginas, ¿no? Entonces, esta pequeña práctica, ¿qué me enseñó a hacer? Pues básicamente me enseñó a navegar en instrucciones, a ver que hay una bandeja de trabajo, sacar los elementos y demás. Esto es la primera instrucción. Si yo doy clic en este botón de Yenka de la parte superior izquierda de la pantalla, me va a regresar a donde están los demás temas. Entonces, ya me enseñó a usar un kit de lecciones, ahora puedo aprender a utilizar un objeto, ¿vale? Me dice si quiero guardar los cambios en la lección anterior, no los voy a guardar, y me abre una nueva. Y aquí me dice, vas a aprender a seleccionar, girar, cambiar el tamaño y buscar ayuda para un objeto. Ok, voy a dar clic en siguiente, arrastre el carro y colóquelo en el centro de la pantalla. Tengo un carrito aquí, lo arrastro y lo coloco en el centro de la pantalla. Muy bien, ahí está. Siguiente. Los objetos solo se pueden añadir, seleccionar y eliminar cuando se está modificando el modelo. Para modificar un modelo, cambia la página de inicio y haga clic en modificar junto al nombre del modelo actual. Entonces voy aquí y doy clic en modificar. Modificar. Y ya me va a dejar hacer cambios en este modelo, en esta simulación, en esta práctica, ¿vale? Ok, voy a dar siguiente. Haga clic en cualquier parte del carro para seleccionarlo. Ya lo tengo seleccionado. Verá un rectángulo gris alrededor del carro para indicar que está seleccionado. Muy bien. Además, habrá aparecido un pequeño círculo encima del carro, fuera del contorno de selección. Se trata del controlador de giro. Arrastre el controlador de giro para girar el carro. Aquí yo podría girar la orientación del carro. También lo podría hacer más grande, ¿vale? Podría hacerlo más grande o más pequeño. ¿Ok? También están los 4 cuadrados grises para hacerlo más grande el carrito, como ya se los mostré. Y todos los objetos tienen un panel de propiedades. Haga clic en el carro para abrir su panel de propiedades. Entonces hago doble clic en el carrito y me abre el panel de propiedades de este carrito. Y también puedo hacerlo con clic derecho, propiedades, ¿vale? Y aquí me dice, oye, este carrito, ¿de qué está hecho? De un material elástico ideal. O puede estar de un semielástico o puedo personalizarlo, ¿no? Y yo puedo, en las propiedades personalizables del carrito, yo puedo decir, ok, ¿cuál es su ancho? ¿Cuál es su altura? ¿Su profundidad? ¿Cuál es su coeficiente de resistencia? ¿Vale? Y ¿cuál es su coeficiente de elasticidad? ¿No? Y aquí cuando yo veo que hay un control aquí, este control le da una dirección, una aceleración y una velocidad vectorial, si lo ven, que está al centro del carrito. Déjenme detener aquí. Está al centro del carrito y si yo le doy una dirección, pues aquí está en un espacio, rebotó y demás, tiene una dirección vectorial. Esto yo lo puedo cambiar aquí en las propiedades y puedo decirle, oye, en las propiedades, cuando yo le dé una fuerza vectorial a este carrito, puede ser que sea la velocidad o una fuerza, ¿vale? En newtons, ¿no? Aquí tengo la fuerza en newtons y demás y le puedo estar dando una fuerza en newtons, ¿ok? Todo esto es desde la sección de propiedades. Y también le puedo dar una masa. ¿Cuánto tiene de masa este carrito? 1 kilo, 2 kilos, etcétera. Puedo darle fuerzas. Oye, por ejemplo, quiero darle una tensión, fuerza de resistencia, fuerza neta, peso, etcétera. Puedo hacer yo muchas modificaciones a las propiedades de este carrito. También le puedo cambiar la imagen, puede ser un cochecito, o puede ser un Fórmula 1, o puede ser una patineta, o si yo tengo alguna otra imagen que quiero darle a esto, que descargué de internet, un carro y demás, yo la puedo elegir
y cambiar la imagen, ¿vale? Y también, pues, si quiero, yo puedo cambiar, por ejemplo, propiedades específicas de este carrito, como su tamaño, su ancho, su peso, su resistencia y demás, ¿vale? Entonces, aquí nos enseña un poquito las propiedades de un objeto. Ok, siguiente. En la parte superior derecha del panel de propiedades hay un botón de ayuda, ¿vale? Entonces, si yo aquí voy a propiedades, es un botón de ayuda que tiene la forma de un signo de interrogación. Si yo le doy clic, me va a abrir aquí la parte de ayuda donde me va a decir, oye, no me acuerdo cómo crear un nuevo modelo, no me acuerdo cómo, por ejemplo, arrastrar un objeto y demás. Aquí te va a dar toda esta página de ayuda para, esto es básicamente como el manual, pero el manual ya no práctico, sino escrito, ¿no? Por ejemplo, cómo crear tu propio modelo, y aquí te dice cómo crear el modelo y demás, etcétera. ¿Ok? Entonces, me voy a regresar aquí donde estaba. Vamos a regresarnos aquí. Y ya, terminamos con esta práctica. Recuerden que esto es como el manual, el tutorial práctico para que ustedes sepan cómo trabajar con esta herramienta. ¿Ok? Ahora, vamos a pasar y vamos a crear una práctica desde cero. Para ello, yo lo que quiero es, denme un segundito, yo lo que quiero es darles control de mi pantalla. Entonces vamos a ver aquí en soporte, control remoto, ok. Ceder el control. A ver, necesito un voluntario o voluntaria. La primera persona que levante la mano de manera digital, por favor, voluntario o voluntaria. Necesito un voluntario o voluntaria. Levanten la mano, por favor. A la cuenta de 3, a la 1, a las 2, a las 3. Necesito un voluntario o voluntaria de ustedes. Ya. Tengo al Plantel Chalco. Plantel Chalco fue el primero en levantar la mano. Puedes abrir tu micrófono con Alep Chalco Auditorio. Adelante, con Alep Chalco Auditorio. Abre tu micrófono, por favor. Con Alep Chalco Auditorio, abre tu micrófono, por favor. El usuario se llama Conalep Chalco Auditorio. No sé quién es exactamente, pero se llama Conalep Chalco Auditorio. Abre tu micrófono, por favor. Conalep Chalco Auditorio, abre tu micrófono, por favor. Ok, profesor Román, no cuenta con micrófono. Ok, bueno, no pasa nada, profesor Román. Vamos a hacer esto, mire. Aquí, en este momento, le voy a dar una solicitud que le va a aparecer en su computadora para que controle mi mouse y mi teclado. Por favor, acéptela y dé clic en mi pantalla para que empiece a mover mi mouse y mi teclado. Perfecto. Yo ya le cedí el control a usted, profesor Román. Vamos a hacer esto. En la parte superior derecha de la pantalla hay una Y. Perdón, en superior izquierda hay una Y. Vamos a dar clic en esa Y. Muy bien. Y ahora vamos a dar clic donde dice nuevo. 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 A la izquierda. Abajo. Nuevo. Nuevo. Arriba. Ahí. Y no vamos a guardar los cambios. Le vamos a dar clic en no guardar. Y listo. Ahora estamos creando una nueva práctica. Ahora, profesor Román, vamos a crear una práctica de física, ¿vale? Vamos a crear una práctica de aceleración. Yo le voy a estar trabajando también junto con usted. Yo también voy a controlar mi mouse, ¿vale? Y yo le voy a pedir que me ayude a hacer algunas cosas. Entonces, aquí tenemos un espacio en blanco, totalmente listo para que podamos trabajar. ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer? Bueno, yo lo que siempre recomiendo es comenzar por las herramientas de presentación. Abro herramientas de presentación aquí y aquí hay una parte que se llama instrucciones. Voy a arrastrar las instrucciones a mi espacio de trabajo. Las voy a poner aquí, abajito.
y las voy a hacer un poquito más grandes, ¿vale? Voy a hacerlas un poquitito más grandes. Ahora aquí, profesor Román, ayúdeme y escriba usted en esta práctica de laboratorio, si quiere, en esta práctica de laboratorio, adelante, en esta práctica de laboratorio, está usted escribiendo, no soy yo, ¿vale? En esta práctica de laboratorio aprenderemos acerca de la aceleración, ¿vale? Entonces va a ser una práctica de laboratorio de física donde vamos a ver el tema de aceleración, ¿no? Entonces, aquí yo estoy poniendo como la bienvenida en esta práctica de laboratorio, aprenderemos sobre la aceleración. Muy bien, perfecto. Entonces, esa es la primera instrucción. Si yo doy doble clic sobre el cuadrito, me va a dar agregar página. Entonces, puedo agregar una segunda página y puedo escribir yo. Tome de la bandeja de elementos el carrito y colóquelo en la cima de la rampa, ¿ok? Ahorita van a decir, oye, ¿cuál carrito, cuál rampa y demás? Lo vamos a ver, ¿no? Entonces yo primero tendría que arrastrar aquí, hay un espacio, ¿no? Entonces, profesor Román, por favor, arrastre ese espacio al área de trabajo. Arrástrelo, muy bien. Es clic y, ajá, tómelo y exacto, lo va a dejar ahí, perfecto. Déjelo ahí, ahora yo lo voy a hacer un poquito más grande para que sea un espacio un poquito más cómodo de trabajar para los estudiantes. Entonces, aquí hay un espacio de trabajo. Yo le voy a dar doble clic al espacio de trabajo y me va a decir, ok, este es un espacio de trabajo y vamos a ver temas de movimiento. Ok, entonces voy a ver temas de movimiento. ¿De qué material está hecho este espacio de trabajo? Yo puedo darle clic en material y este espacio de trabajo es un material de elástico ideal. No tiene fricción estática ni fricción cinética y tiene una elasticidad unitaria. ¿Y qué tiene? Está vacío, está totalmente vacío. Vamos a hacer esto un poco más realista. Voy a poner que este espacio es de, por ejemplo, hormigón, que es de cemento, ¿vale? ¿Y qué tiene adentro este espacio? Pues tiene aire, ¿vale? Entonces, esto es un techo, un piso y paredes de cemento que está lleno de aire, ¿no? Algo más parecido a la realidad en la que estamos viviendo, ¿ok? Entonces ya, ¿cómo hice esto? Di doble clic en el objeto, voy a hacer prácticas de movimiento, elegí el material y dije que era cemento y que tiene aire adentro, ¿ok? Ahora yo también le puedo cambiar la apariencia y puedo hacerlo más grande, puedo cambiar el color y puedo hacerlo, por ejemplo, gris, ¿no? Para que ya se vea como... O puedo ponerle una imagen, ¿no? Puedo ponerle una casa, puedo agarrar una imagen y ponerle tal vez una imagen de, no sé, qué sé yo, un botón o lo que sea. Ahí yo descargo una imagen y la pongo como fondo, ¿vale? Perfecto. Ok. Entonces ya tengo un espacio de trabajo que tiene techo, piso y paredes de cemento y tiene aire adentro. Ahora, yo dije que va a haber una rampa. Eso lo puedo ver aquí en pendientes. Entonces, abro pendientes y aquí tengo varias pendientes. Pendiente elástica ideal, pendiente de madera, pendiente de hormigón, que sería el cemento y demás. Puedo agarrar esta pendiente de hormigón y arrastrarla a mi espacio. Y aquí ya tengo una rampa, ¿no? Entonces, tengo una pendiente. Aquí está el inicio de la pendiente y el final de la pendiente. Y la inclinación de la pendiente, 20 grados. Yo puse aquí ya una pendiente adentro de un espacio. Ahora, tome de la bandeja de elementos el carrito. Voy a minimizar las pendientes. Y en la parte de presentación, ayúdeme, profesor Román, y hasta abajo hay una bandeja de elementos que dice bandeja. Agarre la bandeja de elementos, profesor Román. Hasta abajo, ahí dice bandeja, exacto. Arrástrela al espacio de trabajo. Tómela y arrástrela. Ok, ahí déjela, ahí está bien la bandeja de elementos. Ahora, yo tengo carritos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí tengo una cosa que dice un tractor o un carrito arriba, donde dice
bloques, tractor barra resorte, agarro un tractor, ahí abajito, que dice tractor, lo tomo, ahí abajito, justo aquí, mire, aquí, ese mero. Ahí, lo tomo, tómelo, y arrástrelo a la bandeja, exacto, y déjelo adentro de la bandeja. Déjelo adentro de la bandeja. Ahí el tractor y adentro de la bandeja. Exacto, muy bien, ¿no? Entonces, yo ya estoy poniendo aquí las, básicamente estoy creando mi simulación. Tome de la bandeja de elementos, el carrito y colóquelo encima de la rampa. Ok. Regreso aquí a las instrucciones y pongo doble clic y voy a agregar otra página. Entonces, en esta página. Punto número 3. Arrastre o modifique la velocidad en el eje X del carrito a 2 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Vale? Entonces, modifique la velocidad en el eje X del carrito a 2 metros sobre segundo al cuadrado. Ok, entonces, ¿qué tendrían que hacer ellos? Tendrían que arrastrar el carrito, ponerlo aquí, ¿vale? Y yo tendría que en las propiedades del carrito, ¿no? Aquí en las fuerzas, por ejemplo, le tendría que dar una aceleración y demás. ¿Qué puedo hacer yo? Yo puedo, básicamente, agarrar este cuadrito que dice cuadro de modificación, lo tomo, lo arrastro aquí a mi bandeja de elementos y me sale un cuadrito de modificación y me dice, aquí hay una diana que dice propiedad. Hago clic en la diana y la arrastro al carrito. ¿Para qué? Para que me cambie una propiedad del carrito. Ya está vinculado a esa propiedad al carrito. Ahora, ¿qué propiedad quiero cambiar? Pues aquí yo le doy clic en propiedad y vamos a ver, ¿no? Entonces puede ser una propiedad, a ver, aquí tenía que ser, es que tengo que arrastrarla a, ahí está. A ver, denme un segundito. Voy a volverlo a hacer porque no veo bien con este color gris. No se ve bien. Propiedades. Voy a cambiar el color a algo más clarito. Ahí está. Así me gusta más. Es más fácil de ver esto. ¿Vale? Entonces aquí está. Vamos a propiedades y control propiedades globales. Ok. Ahí está. Déjenme borrar este, que no me salió bien. Vamos a borrarlo. Y vamos así, cuadro de modificación, lo arrastro y quiero modificar el carrito. Okay. ¿Qué propiedad quiero modificar del carrito? Quiero modificar su velocidad. Entonces, a ver, déjenme ver si es este. Propiedad. Aquí, propiedad del carrito. Ah, aquí está. Es que no era el botón de propiedad, era el botón de control deslizante, ¿no? Entonces aquí está. Agarro y ¿qué quiero? Quiero cambiar su velocidad en X, ¿no? Entonces, selecciono en este control, que es el control deslizante, y voy a cambiar su velocidad en X. Y ya está, ¿no? Entonces, aquí la tenemos a 0 metros sobre segundo. Yo la tendría que modificar a 2 metros sobre segundo. Ahora, para que las cosas pasen lentas, yo puedo arrastrar este botón de pausa y ponerlo aquí, ¿no? Y apretar el botón de pausa. Entonces, ya tengo esta parte. Modifique la velocidad en el eje del carrito a 2 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuál sería la siguiente parte? Pues la siguiente parte yo tendría que dar doble clic en las instrucciones, agregar una página y quite la pausa de la práctica, presionando el botón de pausa, ¿vale? Entonces, ahí está, quite la pausa del modelo presionando el botón de pausa. Y el tercer paso que tendrían que hacer los chicos sería quitar el botón de pausa y ver qué pasa con el
con el carrito, ¿no? Va a empezar a moverse y esta pendiente debería de acelerarlo. Y yo podría seguir con esta práctica, por ejemplo, otra instrucción. Agregar página. Observe el efecto que tiene la pendiente sobre la aceleración del carrito. ¿Ok? Efecto. Ahí está, que tiene la pendiente sobre la aceleración del carrito. ¿Y cómo lo podríamos hacer? Profesor Román, ayúdeme. Y aquí en presentación tengo una parte que dice gráfico. Arrastre el gráfico al área de trabajo. Ahí dice presentación gráfico. Presentación gráfico. Ayúdeme, profesor Román. Y claro, es metros sobre segundo. Correcto, perdón. Metros sobre segundo. Ahí hay que corregirlo. Estoy viendo ahí su... perfecto, muy bien. Ahí déjela. Perfecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nosotros podemos agarrar el carrito, profesor Román. Agarrar el carrito, lo ponemos aquí. Voy a corregir esto, es metros sobre segundo. Correcto. Aceleración sí es sobre segundo al cuadrado, ¿verdad? Pero velocidad es metros sobre segundo. Ok. Y aquí, profesor Román, ayúdeme. Y donde dice propiedad de la gráfica... Si ve donde hay una diana, seleccione esa propiedad, profesor Román. Seleccione la diana. Ajá. Y dirígela al carrito. Diríjala al carrito. Exacto. Y ahí déjela. Perfecto. Y te va a decir, ¿qué propiedad quieres? Dé clic donde dice propiedad. Propiedad. Muy bien. Y ahora, ¿qué queremos medir en la propiedad? Pues bueno, vamos a medir la aceleración en X, ¿no? Vamos a medir la aceleración en X. Perfecto. Seleccionamos esa propiedad y en esta gráfica nos va a estar midiendo la aceleración en X, que la aceleración sí es metros sobre segundo al cuadrado. Ahorita el tiempo está detenido, por eso pues no hay nada en la gráfica, no está pasando el tiempo, pero me va a ayudar a graficar la aceleración, ¿no? Entonces aquí lo puedo acomodar muy bonito, puedo hacer esto un poquito más grande y demás, puedo poner este control de cambios un poquito más a la derecha para que no nos estorbe tanto. Puedo poner el control de la pausa aquí justo arribita de el carrito y listo, ¿no? Entonces observe en la gráfica, ¿no? En la gráfica, ¿ok? Perfecto, muy bien. ¿Y qué otra cosa podría ser? Miren, para que esto sea mucho más fácil de observar y demás, yo podría, en la parte superior derecha de la pantalla, tengo un reloj que me mide la velocidad de la simulación. Yo podría hacer la velocidad de la simulación al 50% de la velocidad, o sea, cada segundo tardaría el doble del tiempo en pasar. Todo sería más lento. Entonces yo lo podría observar mucho más fácil, la gráfica y demás, para ver cómo funciona, ¿no? Entonces, yo ya tengo aquí básicamente terminada esta pequeña práctica de aceleración. Entonces, regreso este carrito acá y yo puedo guardarla con este botón. Entonces, voy a guardar el modelo y lo voy a guardar como práctica de aceleración horizontal de un objeto. Ok, ¿vale? Entonces ya tengo aquí guardada esta práctica. ¿Y qué haría? Pues yo simplemente la guardé aquí, la guardé en, como verán, la guardé como un archivo que se llama YKA, Jenga. Entonces, yo este archivo que se llama, por ejemplo, práctica de aceleración horizontal, lo puedo mandar por el Moodle o por el Territorium Live o por correo o por el, digamos, el sistema que ustedes quieran para que los alumnos la trabajen. Ahora, profesor Román, ¿no? Vamos aquí a abrir nuestra práctica. Vamos a abrir nuestra práctica y
Vamos a buscar, aquí está, práctica de aceleración horizontal de un objeto. Aquí ya la tenemos, ¿vale? Entonces vamos a verlo en pantalla completa. Aquí está, ya estamos trabajando en pantalla completa. Muy bien, profesor. Entonces, ¿qué le parece, profesor, si me ayuda y usted realiza esta práctica de manera como si fuera un alumno, siguiendo las instrucciones? ¿Le parece, profesor Román? Entonces, adelante. En esta práctica aprenderemos sobre aceleración. Vaya a la siguiente instrucción, por favor. Muy bien. Tome de la bandeja de elementos el carrito y colóquelo en la cima de la rampa. Muy bien, ahí lo colocamos. Perfecto, ahí queda. Ok. Muy bien. Modifique la velocidad en el eje X del carrito a 2. Ahí está en donde dice la velocidad. Ahí está. Ahí en vez de 0 metros, no, póngale 2. En vez de 0, póngale 2. 2. Muy bien, perfecto. Ahí está, 2. Ya tiene velocidad en el eje de las X a 2 metros sobre segundo. Perfecto. Vamos a la siguiente. Quite la pausa de la práctica presionando el botón de pausa. ¿Ok? Ok, perfecto. Ya está. Ok, muy bien. Ahora, sigamos. La siguiente. Observe el efecto que tiene la pendiente sobre la aceleración del carrito en la gráfica. Ahí usted, profesor, tiene en la gráfica unos botones de más y menos. Se puede acercar más a la gráfica. Ahí, hágalo, por favor. Tiene unos botones de una lupa. Perfecto, profesor. Mire, ahora, ¿qué podemos hacer, profesor? Mire, a veces las gráficas son muy rápidas y no se ven bien. Entonces, ¿qué podemos hacer, profesor? Mire, aquí me voy a alejar un poquito de la gráfica y yo puedo cambiar el orden de los ejes, ajustarlo al eje de las X y así se ve un poquito mejor, ajustando al eje de las X, si lo ve. Y mire, yo me puedo acercar, me puedo desplazar y puedo ver aquí cómo la aceleración, pues no tenía aceleración, tenía una velocidad constante de 2 metros sobre segundo y cómo cambió la aceleración, subió, subió, subió. Y aquí cambió de aceleración porque, bueno, fue algo un poquito más como porque chocó con el final, ¿no? Y rebotó. Pero ahí podemos verlo, ¿no? Podemos ver esos cambios. Entonces, con eso habríamos terminado esta pequeña práctica, ¿no? Aquí vemos cómo la aceleración aumenta y deja de acelerar y desacelera. ¿Por qué? Porque pegó con el borde del espacio de trabajo, ¿no? Y se desaceleró y demás, ¿vale? Entonces, denme un segundo y continuamos con... Listo, ya estoy de regreso aquí con ustedes. Entonces, con esto pudimos ver algo muy sencillo, ¿no? Una práctica de aceleración, pudimos ver cómo este carrito tenía una velocidad de 2 metros sobre segundo y la rampa de 20 grados modificó la aceleración. Ahora, podríamos repetir o modificar un poco más esta práctica y dar más partes. Por ejemplo, doy doble clic, agrego una página y pongo modifique la pendiente de la rampa a 35 grados, ¿vale? Y repita el ejercicio. Ok, entonces pongo una nueva instrucción y pues bueno, aquí tendría que yo poner otro botón de volver a cargar. Aquí este botón de volver a cargar, lo arrastro, lo dejo ahí y repite el ejercicio dando clic en el botón recargar, ¿vale? Entonces, aquí pongo este botón recargar, aquí pongo este botón pausa, ¿vale? Voy a poner el botón de pausar el modelo y poner el botón de recarga aquí, muy bonitos. Y listo. Entonces aquí ya volver a cargar y vuelve a cargar el modelo, ¿no? Etcétera. Entonces, aquí
perdón, modificar. Aquí, yo tendría que hacer todo este trabajo. Denme un segundo porque no guardé. A ver, agregar página. Cambie la pendiente de la rampa a 35 grados y de clic en el botón recargar para volver a hacer la práctica. Ok, entonces tengo que poner el botón aquí de volver a cargar, lo pongo aquí bonito, muy bien. Y también aquí puedo poner otro cuadro o un control deslizante, lo puedo poner aquí abajito también. Y puedo seleccionarlo la propiedad, ahí lo dejo, muy bien. ¿Y qué propiedad quiero? Quiero una propiedad de la rampa. ¿Y qué propiedad quiero de la rampa? Quiero su ángulo de inclinación, ¿vale? Y ya pongo aquí el ángulo de inclinación, ¿vale? Si ahorita está a 20, pues a 35, ¿no? Y lo cambiaría. Y bueno, si va a hacer eso, tengo que hacer un poquito más grande el espacio para que me quepa. Ahí está, ¿no? Entonces estaba a menos 35 y ahora a 20. Ahí está, muy bien, perfecto. Ahora sí ya cabe todo bonito, todo en mi práctica y les digo que lo repitan. Guardo los cambios y pues repetimos el proceso, ¿no? Y básicamente esto es una forma de crear una práctica desde cero. Ahora, parecería que es déjenme ver aquí, parecería que es sencillo, pero pues básicamente todo depende de ustedes de qué tanto quieren hacer compleja o sofisticada su práctica, ¿no? Por ejemplo, aquí yo puedo agarrar el gráfico y moverlo un poquito hacia la derecha para que no me estorbe tanto. Y puedo ponerle texto, por ejemplo aquí texto, voy a agarrar un texto y puedo aquí poner pausa, para que sepan que ese es el botón de pausa y lo agarro, lo pongo aquí, pausa, y puedo poner otro texto aquí y que sea recargar, y lo pongo aquí bonito. Puedo cambiar, obviamente, las propiedades de este cuadrito, ¿no? Dándole doble clic le puedo decir, oye, ¿sabes qué? No quiero que tenga borde, sin borde. Ahí está, no tiene borde. Tampoco quiero que tenga fondo, sin fondo. Y ya está, ¿no? Para que solo se vea pausa y recargar y no se ve ese cuadrito. Doble clic. Quito el fondo y quito el borde, ¿no? Y ahí solo se ve la palabra pausa y recargar. Y la puedo acomodar bonito para que los alumnos vean, ah, pues este es el botón de pausa. Y este es el botón de recargar. Tal vez sea un poquito redundante, se debería de entender a sí mismo, pero bueno, algunos alumnos dicen, pues no sé cuál es el botón de pausa, no viene marcado, no sé cuál es el botón de recargar. Y así lo acomodo, ¿no? Y pues bueno, guardo los cambios. Ahora, profesor Román, vamos a hacer algo. Usted me va a ayudar y va a crear un modelo desde cero, ¿vale? Entonces, yo ya guardé este modelo, voy a dar clic aquí en Yenka otra vez y voy a dar clic en nuevo. ¿Ok? Ahora, profesor Román, usted ayúdeme y cree un modelo, algo muy simple, no importa lo simple que sea, solamente es para asegurarnos que usted como representante ahorita, como el profesor voluntario de esta sesión, pudo entender cómo crear un modelo. Entonces, adelante, profesor, ayúdenos a crear un modelo muy sencillo, profesor Román, no importa, solamente que demuestre que ya pudo comprender cómo funciona esto. Adelante, profesor. Algo muy sencillo. Ok. Recuerde, tomamos un espacio, muy bien. Perfecto. Siempre es bien importante en las prácticas de física un espacio. Le damos doble clic al espacio. Para el movimiento, por ejemplo. Movimiento. Y para poner las características específicas, ¿no? Exacto. De
del material y demás, de qué material es este espacio, si tiene o no aire adentro, ¿no? Este es de madera, ¿no? Por ejemplo. Y tiene aire adentro o no este espacio, ¿no? Tiene aire o tiene agua o tiene mercurio o le podemos poner lo que nosotros queramos, ¿no? Entonces tiene agua, ¿ok? Entonces esto es como una pecera de madera, ¿no? Ok, perfecto, ¿no? O puede ser una pecera de vidrio, sí, claro, ¿no? Una pecera de vidrio y tiene agua adentro, excelente. Muy bien, ya está. Ahora, ¿qué vamos a poder hacer ahí en ese espacio? Pues lo podemos hacer más grande, más pequeño, le podemos poner una imagen, podemos hacer lo que nosotros querramos, ¿no? Y ahí tenemos varias cosas. Por ejemplo, tenemos, mire, por ejemplo, ahí hay uno que dice pelotas, no sé si lo ve, pelotas, pelotas, ahí. Y usted puede decir, bueno, en este espacio voy a poner ¿qué? Voy a poner una pelota de golf, voy a poner una bola de hormigón, una bola de metal, una bola de hierro. O sea, ahí podemos ver, oye, podemos poner una bola de vidrio y una bola de metal y ver si las dos descienden o se hunden al mismo tiempo, dependiendo de su resistencia o su fricción en el agua, ¿no? Y las podríamos hacer de la misma masa, de 1 kilo, ¿no? Una bola de madera de 1 kilo, una bola de hormigón de 1 kilo, una bola de metal de 1 kilo, y hacer una práctica, ¿no? Diferenciando diferentes bolas de diferentes materiales, pero de la misma masa, ¿no? Cómo es que se hunden en esta pecera de agua, ¿no? Una pelota de tenis, que no sé si se hunda porque creo que tienen aire adentro, una bola de billar, etcétera, ¿no? Ok, entonces, ahí recuerde que también siempre es bien importante ponerles instrucciones, ¿no? O sea, decirles, oye, eh, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? ¿No? Las instrucciones pueden estar por fuera del espacio de simulación, ahí las instrucciones, y decirles qué vamos a hacer, cómo lo vamos, cuáles son los objetivos de esta práctica, e ir una por una, ¿no? Ok, profesor Román. Eh, Pues creo que se entiende un poquito ya de qué, para qué sirve Yenka. Yenka, más que ser una especie de repositorio de prácticas, es un laboratorio donde nosotros podemos crear nuestras prácticas como querramos. Podemos agarrar nuestro libro de prácticas de física y decir, ok, quiero hacer una práctica que nunca se puede hacer porque demostrar, por ejemplo, que 1 kilo de cemento y 1 kilo de plumas en un lugar sin resistencia al aire caen al mismo tiempo, ¿no? Entonces yo diría, oye, es imposible demostrarles esto a los chicos porque no hay ningún lugar donde pueda hacer un alto vacío y dejar caer 1 kilo de ladrillos y 1 kilo de plumas y que puedan observar en tiempo real cómo caen al mismo tiempo porque no hay aire que genere la resistencia. Pero eso sí lo puedo hacer en, en lo puedo hacer en el simulador, ¿no? Entonces yo puedo hacer en el simulador una práctica así. Por ejemplo, ahí ya vimos, profesor, que está poniendo las instrucciones y demás. Muy bien. Ahora, guárdela, por favor, profesor. Ahí el botón de guardar, muy bien. Vamos a guardar el modelo y usted le tiene que poner un nombre a este modelo. Siempre se va a guardar con el tipo de archivo YK de Yenka, ¿no? Entonces, claro, tensión superficial, etcétera y demás. Ok. Muy bien, y ya lo guardamos, ¿no? Y podemos estar modificando. Lo guardamos ahí en documentos, está bien, no se preocupe. Ahí está, perfecto. Lo guardamos ahí en documentos y perfecto, ¿no? Entonces, ya vieron cómo hay siempre una barra de elementos de donde podemos sacar cosas, ¿no? Podemos sacar también, por ejemplo, un cronómetro y poner el cronómetro para medir el tiempo o hacer una pregunta aquí y ponerles diferentes opciones, ¿vale? Puedo agarrar la pregunta, moverla, puedo poner una imagen, listas, botones y demás. Voy a mostrarles algo interesante, ¿vale?
Muchas gracias, profesor Román. Ahora sí, vamos a pasar con... déjeme ver. Control. Deme un segundito. Y es para que ya usted no pueda controlar mi pantalla. Ok, detener el control remoto. Muy bien, profesor Román. Muchas gracias. Ahora, necesito otro voluntario o voluntaria que levante la mano, por favor. De preferencia que pueda tener el micrófono para tener una comunicación en tiempo real. Necesito otra persona que levante la mano, otro voluntario. Listo, Ochoa. Profesor Ochoa, ¿puede abrir su micrófono, por favor? ¿Me escucha? Perfecto, profesor. Le escucho perfecto. Entonces, control remoto al profesor Ochoa. Mire, en su pantalla le va a salir que quiero que usted pueda controlar mi pantalla. Dé clic sobre mi pantalla para poder mover mi mouse y demás. ¿Listo? Ya, exacto. Usted ya tiene control de mi pantalla, profesor. Ahora, profesor, usted dígame, ¿qué le parece si hacemos una práctica? ¿Vale? Dígame una práctica que le gustaría hacer a usted. De magnetismo. De magnetismo. Ok, entonces, donde dice movimiento arriba, profesor, donde Sí. dice movimiento, dé clic donde dice cambiar. Cambiar, arriba, en la izquierda. Dice movimiento. Sí. En letras chiquitas, dé clic donde dice cambiar. Muy bien. Ahora, no vamos a estar en movimiento, vamos a estar con electricidad y magnetismo y le damos clic en aceptar. Aceptar, muy bien. Ahora, damos clic ahí. Ya estamos en el módulo de electricidad y magnetismo, ¿vale? Y aquí tenemos diferentes herramientas. ¿Qué tipo de práctica de magnetismo queremos hacer, profesor? Ok, diagramas de circuitos. Okay, abramos ahí diagramas de circuitos. Ahí. Y, por ejemplo, tenemos medición, fuentes de alimentación, interruptores, componentes y demás. O, por ejemplo, tenemos transmisión de la electricidad, uso de electricidad, presentación y demás. Usted puede agarrar alguna de estas herramientas, de estas carpetas y abrirlas y ver todas las herramientas que nos da. ¿Vale? Entonces, abra, por ejemplo, ahí está un amperímetro, un voltímetro, fuentes de alimentación, también, por ejemplo, ahí hay baterías, ¿no? Pilas, fuente de alimentación, interruptores, componentes. Aquí usted lo que podría hacer es, por ejemplo, nosotros sabemos que podemos convertir un circuito eléctrico en un imán cuando le damos vueltas a un, ¿cómo se llama esto? Un nodo. Cuando hacemos, por ejemplo, un cableado de que esté como encordado y eso genera un imán, ¿no? Pues un electroimán, ¿no? Entonces podríamos intentar hacer un electroimán, por ejemplo. Para ello, pues necesitamos primero una pila, ¿no? O una fuente de tensión o demás. Entonces, ahí donde dice fuentes de alimentación, usted puede tomar, por ejemplo, una fuente de alimentación variable si quiere, para tener un imán más fuerte o más débil, y ya. Ahí tiene una fuente de alimentación variable de 10 voltios. Ahora, esa fuente de alimentación, le queremos poner un interruptor. Queremos ponerle un interruptor que esté cerrado, abierto, un interruptor de paso. Podemos agarrar un interruptor, el que sea, arrastrarlo al... Perfecto, ahí tenemos un interruptor. Ahora, ¿qué otra cosa necesitaríamos para hacer un electroimán? Por ejemplo, necesitaríamos, a ver, bajemos en los elementos que tenemos a la izquierda y vemos que hay componente pasivo, diodo, salida, por ejemplo, no sé, ¿qué necesitaríamos? Tal vez un diodo, no lo sé. A ver, vamos a ver qué tipos de diodos tenemos. Diodo Zener, un diodo normal, o componentes pasivos, vamos a ver qué hay, por ejemplo. Hay una resistencia, un inductor, un condensador, un transformador. Creo que se necesita, creo que es un transformador, ¿verdad? Lo que genera un campo electromagnético. No sé si es el transformador. La verdad es que no estoy muy seguro, pero a ver, podemos tomarlo. O es una bobina, ¿no? Una bobina, ok. Vamos a ver, ¿dónde hay una bobina? Podríamos buscar aquí uso de la electricidad. Vamos a ver transmisión, generación, campos, fuente de corriente, campo de imán, campo de bobina electromagnética. Aquí está. Ah, mire, aquí ya puse. Lo vamos a hacer en 3D.
Aquí ya tengo el campo de la bobina electromagnética. Lo vamos a hacer en 3D, ¿le parece, profesor? Ok, correcto. Como esta es una práctica en 3D, todos estos elementos de 2D, pues los voy a borrar porque no los necesitamos. Si no, vamos a... Aquí está, el campo de bobina electromagnética, ¿vale? Entonces vamos a modificarlo. Aquí lo tengo. Y vamos a movernos un poquito en el plano para verlo más de cerca. ¿Ok? Vamos a movernos un poquito y ahí está. Deme un segundo, por favor. Listo. Entonces, miren, aquí ya tenemos una bobina, ¿no? Para generar un campo electromagnético. Ahora, ¿qué le necesitamos poner a esta bobina? Pues le necesitamos poner una fuente de corriente, ¿no? Entonces, aquí ya tengo una fuente de corriente y la pongo en mi espacio. Y aquí pues tengo mi bobina, tengo mi espacio, ¿vale? Yo lo puedo arrastrar, mover, puedo acercarme, puedo alejarme, ¿vale? Todo esto con estos controles en la parte inferior. Y pues aquí tengo mi bobina y tendría que conectarla, ¿no? Aquí está conectada. Aquí y aquí. Puedo mover esto para que se vea mejor. Entonces, a ver, este sería... a ver, déjenme un minutito. Es que los conecté mal. Están mal conectados. Sí, ¿no? Porque está aquí mal conectado esto. Entonces vamos a eliminar este de aquí. Ok, ahora sí. Vamos a conectarlo bien. Fuente de corriente continua. Y este va acá. Ahí está conectado. Y este va acá. Y ahí está conectado. Ahora sí. Ah, no. No los conecté. Perdónenme. Es que no estoy viendo bien. Como este está en tercera dimensión, no estoy agarrándolo bien. Vamos a conectarlo bien. Okay. Entonces este cable debería de ir conectado a... A ver, voy a volver a empezar, discúlpenme. Voy a borrar todo. Voy a borrar todo aquí. Borrar, borrar, borrar. Eliminar. Eliminar. Y eliminar. Ok. Ahora sí. Vamos a comenzar de nuevo. Ok, no guardar. Vamos a un campo de bobina electromagnética. Aquí tenemos la bobina. Muy bien, bonita. Nos acercamos para verlo mejor. Ok. Le damos la vuelta para verlo mejor. Ahí está la bobina. Muy bien. Perfecto. Ahora, necesito una fuente de corriente. Aquí está la fuente de corriente. La fuente de corriente, yo a esta fuente de corriente la puedo propiedades y la puedo rotar. Ahí está. A ver, otro más. Otro más. Ahí está. Ya la roté, ¿vale? Ya está mejor acomodada. Y ahora sí. Vamos a conectarla. Ahí está. Ahora sí está conectada. Ya se vio, ¿no? La animación. Ahí está. Y ahí está. Ahora sí está bien conectada. Y miren, ya lo logré. Conecté una fuente de alimentación a una bobina que está generando un campo electromagnético, ¿no? Y solo le estoy dando ahorita que es 1 amper, ¿no? Y yo podría subir la corriente. Ah, y ya lo quemé, ¿no? Quemé la bobina porque le puse 13 amperes y me dice, oye, la corriente máxima era de 1.86 amperes. Un minuto, por favor. Seguimos de regreso. Entonces, como vieron, tenía una fuente de poder y tenía una bobina y reventé la bobina porque la bobina tenía una capacidad máxima de corriente de 1 amper y pues le subí a 13.2 y pues la reventé, ¿no? Entonces yo puedo aquí bajar la corriente otra vez. Aquí me muevo, bajo la corriente a 1 amper. A ver, vamos a pausar el modelo para que no me pase nada y 1 amper ahí, un poquito menos.
a ver si aguanta, ¿no? Y reparo. Ok, entonces pausé el modelo y vamos a ver. No, la volví a tronar. ¿Por qué? Porque la corriente máxima es 1 amper. Ahora, ¿yo qué puedo hacer? ¿No? Puedo pausar el modelo y darle doble clic a este campo electromagnético y ver sus propiedades avanzadas, ¿no? Entonces aquí en las propiedades avanzadas, yo puedo ver, oye, por ejemplo, ¿qué tienes tú? Puedo ponerle más espiras, un radio más grande. ¿Para qué? Para que pueda ver yo qué corriente podría aguantar. ¿Sería posible que una bobina con más espirales y un radio más grande aguante más amperaje, sí o no? Pues no lo sé, ¿no? Entonces yo puedo aumentar el radio a 3 centímetros y pueda hacer más grande el número de espiras, ¿no? Y ver qué pasa. Entonces aquí quito la pausa y vamos a ver qué sucede, ¿no? Entonces, estoy poniendo 1.48 amperes, no pasa nada. 7.7, no pasa nada. Ok, entonces aquí yo puedo darme cuenta. Oye, hay que repararlo. Lo quemé otra vez. Ok. Vamos a hacer esta práctica, profesor. Mire, vamos a bajar el amperaje. Vamos a mover esto. Vamos a volver a reparar esta bobina. Ok, ya estamos en 0 amperes. Vamos a subir el amperaje. 2.87, 11, 24. Y pues vemos que no está funcionando. Entonces podemos volverlo a hacer, profesor. Hágalo usted, mire. Voy a volverlo a hacer desde 0. Aquí, nuevo. No vamos a guardar los cambios en el modelo. Y hágalo ahora usted, profesor, desde 0. ¿Le parece? Vamos a hacer esto. Vamos a arrastrar el campo de la bobina electromagnética. Tome el campo de bobina electromagnética y arrástrelo. Arrástrelo al espacio. Muy bien. Ok, ahora, en la parte inferior derecha hay unos controles de visualización, ¿no? Yo le voy a ayudar porque a veces es un poquito difícil hacerlo de manera remota. Selecciono el zoom y me hago un poquito más cerca. Ya estoy aquí cerca. Selecciono este panorama para moverlo y hacerlo más cómodo de trabajar. Y selecciono este de girar para que sea un poquito más fácil verlo cómo estaría trabajando, ¿no? Ahora, arrastre por favor la fuente de corriente. La fuente de corriente. Estamos aquí en donde dice campos, fuente de corriente. Tómela y arrástrela. Es tomarla y arrastrarla. Perfecto. Ahí está la fuente de corriente. Denle doble clic a la fuente de corriente para ver sus propiedades. Y ahí tiene una rotación. Ahí dice 3D. Rótelo un poquito. Der clic en el icono. Exacto. Otro. Ahí está. Ahí está. Entonces ya está. Ahora, la corriente es de 1 amper y le podemos dejar que suba hasta, pues, 100 amperes o demás, etcétera. Aquí ponemos el límite, ¿no? Para que no se queme, ¿qué le parece si lo ponemos como máximo 1 amper? Aquí, como máximo 1 amper. Y como mínimo, podemos poner 500 miliamperes, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que no vaya a reventar la bobina esta fuente de corriente. 500 miliamperes como mínimo y 1 miliamper como máximo. ¿Ok? Ahí está. Entonces, ya estamos aquí. ¿Y ahora qué habríamos de hacer, profesor? Mire, voy a cambiar un poquito la perspectiva y aquí está. La fuente de poder y la bobina. ¿Cómo se conecta, profesor? Mire, se conecta de esta manera. Yo tomo un nodo, una terminal de la bobina, la arrastro a la terminal aquí y cambia el icono, ¿sí ve? Y ya se conectó. Intente hacer lo mismo con esta, profesor. Tome esta bobina, tome esta terminal de la bobina y conéctela. Tómela y conéctela un poquito más, muévala un poquito más. Ahí está. Se tiene que ver el icono. Se tiene que ver el icono. Mire, vamos a hacerlo otra vez. Vamos a hacerlo otra vez. Aquí tomamos y se tiene que ver. A ver, vamos a verlo aquí. Ahí está. Ahí está conectada. Y mire, ya está conectado.
ya tenemos ahí un campo electromagnético. Y si usted quiere, puede aquí cambiar la visualización. Y bueno, aquí hay un cable que sobra. Este cable no está conectado a nada, no se preocupe. Y aquí usted puede cambiar el amperaje, ¿no? Puede subir hasta 1 amper como máximo, o puede bajarlo, ¿no? Y puede bajarlo hasta apagarlo si quiere. Y vemos cómo, si lo apagamos, el campo electromagnético es más débil, más débil, más débil, más débil. Y conforme vamos subiendo el amperaje de esta fuente, hace un campo electromagnético más fuerte, ¿no? Entonces aquí podríamos hacer una práctica que diría, observe el efecto en el campo electromagnético generado por esta bobina, dependiendo de el amperaje generado por la fuente de alimentación. Y podríamos también graficar esto, ¿no? O sea, nosotros podríamos hacer esto aquí en tercera dimensión, bien bonito, alejarnos un poquito y poner hasta, por ejemplo, una gráfica, ¿no? Y aquí la gráfica la podemos poner aquí bonito, agarrar la propiedad hacia agarrar la propiedad aquí hacia la bobina y decir, oye, ¿qué propiedad? Por ejemplo, la corriente, ¿qué pasa? ¿No? Y aquí la corriente es estática, si le subo puedo ver los cambios en la corriente, ¿no? Y podría ser una práctica diferente, ¿vale? A ver, vamos a ver aquí, dice, utilizar una bujía para verificar la intensidad del campo. Ok, vamos a ver. Bujías, ¿dónde tenemos bujías? Por aquí. Campo, inducción, bujías, gráfico, vamos a ver, pila, resistencia, una resistencia, un potenciómetro, un relé, gráfico. Déjenme ver una bujía, déjenme ver dónde tendríamos una. Zumbador, motor, selenoide, pila, un motor, medición, visor de propiedades. A ver, yo creo que sería un visor de propiedades. A ver, vamos a aquí, déjeme arrastrar el visor de propiedades. Visor de propiedades y que esté. ¿Qué propiedad quiero ver? Doble clic. ¿Y qué tendría que ver? La intensidad del campo. Cambio automático avanzado, vamos a ver. Que no sé cómo medir la intensidad del campo. Veamos un poquito. Inducción, generador, medición. Ok, presentación. ¿Qué podríamos ver? A ver, aquí en la corriente, número. O vamos a ver si puedo ver aquí. Voy a poner otro gráfico. Y vamos a poner aquí la propiedad. Quiero que sea a... es que tengo que ponerlo adentro de el área de trabajo. Estamos aquí en el área de trabajo. Y ahora sí la propiedad. Y vamos a ver la propiedad de esto y qué propiedad sería. Propiedad. Ahí está. A ver, déjenme acercarme un poquito más. Y mover esto un poquito para verlo mejor. Ahí está. ¿Y qué propiedad quiero? ¿Qué propiedad quiero? Dice corriente, posición, radio. Ok. No sabría exactamente cómo graficarlo. Debe de haber alguna forma, obviamente, para verificar la intensidad del campo. A ver, propiedades, apariencia, etiquetas 3D, inicio, electrónica, tensión de alimentación, ok. Les debo exactamente cómo medir la intensidad del campo.
Porque obviamente si yo aumento el amperaje, pues aumenta la intensidad del campo, ¿no? Pero les debo ahorita cómo medir la intensidad del campo. ¿Vale? Aquí como ven, si yo subo a 1 ampere, pues el campo se hace mucho más grande. Ok, perfecto. Entonces, necesito otro voluntario o voluntaria para otra práctica. Ahora, si quieren, puede ser otra práctica con un tema, puede ser, por ejemplo, de electrónica o como ustedes gusten, ¿vale? Para que creen también otra práctica, profesor. Entonces, ¿quién quiere levantar la mano para hacer una práctica? Puede ser de electrónica, puede ser de física. Adelante. Un tema con diodos y LEDs. Ok, nos dice Chalco. Vamos a ver un tema con diodos y LEDs. Vamos a cambiar. Ok, electrónica analógica. Aceptar. Y vamos a ver aquí. ¿Qué temas tenemos de electrónica analógica? Con electrónica analógica tenemos, por ejemplo, circuitos básicos, teoría de circuitos, electrónica analógica, un tema con diodos y LEDs, a ver, tensión y corriente. Vamos a ver esta práctica de con un diodo, tensión y corriente. No voy a guardar esta práctica, no pasa nada. Y vamos a ver, ¿no? Esta ya es una práctica hecha. Yo la puedo modificar y hacerla mía y demás, o puedo construir una desde cero. Pero vamos a ver este tema con diodos como nos lo pide el profesor de Chalco, ¿no? También hay ley de Ohms, ¿vale? Aquí, por ejemplo, modificar, vamos a verlo aquí. Circuitos, teoría de circuitos, ley de Ohm, mira, aquí está, ley de Ohm. Vamos a abrir ley de Ohm, ¿no? Varíe la tensión para comprobar si estas resistencias obedecen a la ley de Ohm, ¿ok? Entonces, aquí tengo una fuente de alimentación y tengo estas resistencias, ¿vale? Y vamos a ver si obedecen a la ley de Ohm. Entonces, subo el voltaje, ¿vale? Y vean cómo cambia aquí la tensión, ¿no? Entonces, si subo el voltaje a, por ejemplo, 10 voltios, que es lo máximo, vemos aquí cómo está graficando la corriente de la resistencia de 1 kilo ohm, la resistencia de 2 kilo ohms, la resistencia de 4 kilo ohms, que tienen aquí esta es la resistencia de 1 kilo ohm, 2 kilo ohms, 3, y aquí tenemos un amperímetro, ¿no? De 10 miliamperes, de 5 miliamperes, de 2.5 miliamperes, y yo variando el voltaje puedo ver cómo varía la tensión, ¿no? Y bueno, aquí tenemos una pequeña práctica de ley de Ohm que es muy sencilla. ¿Qué podrían hacer ustedes, profesores? Por ejemplo, voy a darle el control, vamos a ver, aquí donde está lo del control. Vamos a dar el control, por ejemplo, tenemos ahí a Chalco Auditorio, ¿no? Voy a detener y vamos a dar el control a Chalco Auditorio. Chalco Auditorio. Y aquí vamos a dar clic en modificar. Modificar. ¿Para qué? Para que usted pueda hacer un poquito más compleja esta práctica, ¿no? Entonces, aquí tenemos una práctica de ley de Ohms. Y usted, si ve, solamente nos dio una instrucción, nos muestra aquí una gráfica que nos muestra la variación de la tensión en las diferentes resistencias, ¿vale? ¿Qué podríamos añadirle? Usted podría decir, bueno, vamos a agregar un segundo paso, dando clic, y aquí en unas instrucciones, por ejemplo, ¿no? Podríamos poner esto aquí, para que se vea. Y aquí podríamos ponerles unas instrucciones, ¿no? Podremos ponerle instrucciones a los estudiantes y que hagan su propia, usted haría su propia práctica. Entonces, profesor Román, aquí estamos. Usted podría decir, oye, quiero hacer un cambio en esta práctica, y usted podría hacer, por ejemplo, cambios tanto en las resistencias como en los amperímetros que tenemos aquí, ¿no?
que mide los amperes que están pasando por cada parte. Ok, aquí usted podría explicar, la ley de Ohm consiste en, ¿no? Aquí nos dice, por ejemplo, docente 1, que no tenemos su nombre, docente 1. Poner circuitos mixtos con ley de ohms, ¿no? Exacto, podríamos hacerlo. Ahora, todo esto consta de que cada uno de ustedes tiene que tenerlo ahí disponible en sus computadoras. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora para la segunda parte? ¿Ok? Entonces, estos últimos 15 minutos lo que voy a hacer es enseñarles cómo tenerlo en sus propias computadoras. Y si están ustedes en el campus, pues bueno, lo pueden poner con sus computadoras del campus, ¿no? Aquí nos está diciendo, la ley de Ohm nos dice que la intensidad que circula por un circuito cerrado es directamente proporcional, ¿ok?, al voltaje, ¿sí? Bueno, a la tensión, ¿no? Al voltaje aplicado, ajá, e inversamente proporcional. A su resistencia. Ok. Y ahí podríamos poner, por ejemplo, ajá, modifica el valor de las resistencias para, exacto, ¿no? Ahí no se preocupe, lo podemos corregir, ahí todos los mayúsculas, las minúsculas, porque recuerde, usted está trabajando de manera a distancia, ¿no? Sobre mi computadora. Ok. El cambio, el cambio en la tensión. Perfecto, ¿no? Entonces, ahí qué podríamos hacer, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos puesto unos controles deslizantes, ¿no? Entonces podríamos poner controles deslizantes para las diferentes resistencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo podría agarrar un control deslizante, lo pongo aquí, y este control deslizante lo apunto a la resistencia número 1. Y aquí, ¿qué le voy a poner? Le voy a poner la resistencia aquí, ¿no? Y aquí de 1 kilo ohm, entonces la resistencia número 1 puedo ponerle un control deslizante. Puedo mover esta grafiquita un poquito a la derecha para que no me estorbe, ¿no? Ahí está, muy bien. Entonces le pongo un modificador a la resistencia número 1. Igual le pongo otro modificador aquí y a la resistencia número 2. Y le pongo otro modificador a la resistencia número 3, ¿no? Entonces aquí le pongo otro modificador a la resistencia número 3, ¿vale? Y aquí digo, oye, este ya no es de 1 kilo ohm, ¿no? Esto es de, por ejemplo, ahora es de 2, ¿vale? Entonces ya modifiqué. Y vean cómo cambió aquí la resistencia. Y, por ejemplo, ahora este es de 4, ¿vale? Y vean cómo se modificó. Y ahora este es de 8, ¿vale? Y bueno, y si le quito la pausa y modifico, por ejemplo, se nota, ¿no? Cómo se están modificando las resistencias porque estoy variando, perdón, cómo se está modificando la intensidad, la tensión, porque estoy modificando el voltaje de la fuente. Y pues vemos la gráfica, ok, la gráfica la puedo volver a reiniciar, miren, la reinicio y ahora vamos a ver. Vamos a reiniciar la gráfica y 750 milivolts, 1.75, 2.4, así lo voy subiendo y vean cómo va la gráfica. Y esta es la gráfica con estas resistencias. La reinicio y ahora vamos a cambiar la resistencia a 1, a 2 y a 4, ¿no? Ok. Reiniciamos.
bajamos esto, reiniciamos y pues vamos viendo, ¿no? Cómo. Ahora, ¿qué pasa si bajo la resistencia? Pues bueno, debería de aumentar la tensión, ¿no? Entonces vamos a bajar esto por acá. Vamos a bajar a, por ejemplo, 0.5, 1 y 2. 1 y 2. Perfecto. Y vamos a ver. Ok, obviamente pues la tensión aumenta. ¿Por qué? Pues porque la resistencia baja, ¿no? Y aquí podemos ajustarlo al eje Y para que sea más bonito. Y ahí estamos, ¿no? Entonces estamos viendo una práctica con ley de Ohms y podríamos hacer con circuitos mixtos y poner aquí algo más interesante, ¿no? Entonces, no solamente una resistencia, podríamos poner, no sé, okay, aquí podemos volver a hacer esta práctica o modificarla y ponerle tal vez resistencias, no solamente una, diferentes resistencias o no solamente resistencias, podríamos poner, por ejemplo, aquí componentes básicos, simbólico, podríamos poner, por ejemplo, fusibles, ¿no? Podríamos poner un fusible ahí en medio, o podríamos poner, por ejemplo, qué sé yo, a ver, podríamos poner aquí 8 resistencias, ¿no? Las podríamos acomodar y hacer este modelo un poco más complejo, o podríamos ponerle un transformador a este circuito y demás. Podríamos hacer muchísimas cosas, hacer un circuito mixto y ver la misma práctica, ¿no?